Estamos terminando semana en Yo me cuido, yo te cuido. Hoy es viernes 19 de febrero, está anocheciendo en Colombia y tenemos buenas noticias y por eso hemos querido invitar al doctor Julián Fernández Niño, que es el director de Demografía y Epidemiología del Ministerio de Salud, para que comparta esas noticias con nosotros. Tienen que ver con la vacunación, por supuesto. Estamos también en Facebook, en Blue Radio, para que usted tenga la oportunidad de informarse en video, también como está haciéndolo en radio, de lo que viene con las vacunas. Doctor Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Tenemos ya definiciones sobre lo que va a ocurrir con las vacunas que llegan en los próximos días a Colombia. Mañana, si todo sale bien, llegarán 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac. Y ustedes han anunciado hoy que se van a distribuir esas dosis para que se logre crear una barrera epidemiológica, es decir, inmunizar una cantidad importante de la población, sobre todo en la frontera con Brasil. ¿Cómo es el plan? Bueno, mira, esta es una decisión y es importante resaltarlo, que se ha venido trabajando desde hace varias semanas. Solo que estábamos esperando primero la aprobación de la instancia asesora de vacunas y segundo, la confirmación de la llegada de las vacunas de Sinovac. Tomamos la decisión técnicamente de que, dado que existe un evento de interés en salud pública internacional, que es la emergencia de este linaje P1, lo que han llamado cepa brasileña, que tiene un comportamiento que, si luego me preguntas, te podría explicar que es diferente a las variantes conocidas del virus, como una medida excepcional y con el objetivo de proteger no solo la región del Amazonas, sino con una medida para todo el país de vacunar a todos los mayores de 18 años de manera masiva en las tres capitales, que es Leticia, Mitú y Nírida, y en Puerto Nariño por su cercanía con Leticia. Pues ahorita podríamos ahondar, pero es una decisión Sí. que permite el decreto 109. ¿Por qué se amplió esta decisión de aplicar la barrera epidemiológica? Quiere decir una inmunización masiva para mayores de 18 años, no solamente en Leticia y no solamente en Puerto Nariño, que se entiende por su cercanía con Brasil. ¿Por qué decidieron ampliarlo a Vaupés, particularmente a su capital Mitú, y a Puerto Inírida, al departamento ubicado también en la frontera con Venezuela? Bueno, es muy importante decir que esta variante ha sido identificada principalmente en Brasil. Actualmente solamente se ha identificado en, en el departamento del Amazonas colombiano en 7 personas, aunque es probable que se encuentre en más personas posteriormente. Sin embargo, la decisión obedece a la necesidad de identificar que compartimos 1.600 kilómetros, como sabes, de frontera con Brasil, y esta se trata de una región integrada socioeconómica y culturalmente. Entonces, pues realmente estamos hablando de un enfoque de territorio. Por supuesto, gran parte del enfoque se va a dar sobre Leticia y Puerto Nariño, pero dado que existe una gran cantidad de vuelos charter entre este territorio y dado la cercanía de este último municipio de Inírida, epidemiológicamente se tomó esta decisión. La idea también es, para que sea claro, no se está priorizando una región, sino se está tomando una medida para proteger a todo el país, pero que también va a permitir que los vuelos que, por ejemplo, ahorita están cesados desde Leticia se puedan, pues no inmediatamente, pero prontamente abrir y disminuir el impacto económico y cultural que tiene. Tenía la Y duda, estoy social. aquí mirando el mapa de Google y Puerto Inírida comparte frontera con Venezuela, como les decía a los oyentes, pero también queda muy cerca de la frontera con Brasil y tiene mucho Es, intercambio con Amazonas y con Vaupés, entonces puede haber allí un riesgo
y entiendo que esa es la determinación y por eso para preservar la salud de las personas habitantes de esas zonas, pero también al resto del país porque hay un permanente viaje y hay mucha presencia de personas, también se toma la determinación. Sí, y de hecho nosotros en epidemiología reconocemos la existencia de nichos y territorios, porque como todos sabemos los virus no entienden de fronteras. Entonces, eh, la transmisión obedece a, entre otros factores, a la movilidad humana y pues este es un territorio altamente integrado, fluvial, de forma menor media terrestre y por vuelos que son vuelos pequeños que tienen un intercambio económico. Sin embargo, yo insistiría en la necesidad de entender que no es una medida que permite, no es una medida que esté priorizando una región sobre las demás, sino es una medida para evitar que en las grandes ciudades del interior del país, donde está este linaje tendría un impacto mayor, pues tratar no solamente proteger a esta región, sino también al impacto potencial que podría tener en nuestras grandes capitales. Pero sabe que yo creo que casi nadie estaría en desacuerdo con este tipo de medidas. Hay una justificación, por supuesto, científica, pero realmente tenemos, y esto no es un lugar común, una deuda tan grande con los sitios más alejados que seguramente nadie lo va a criticar, pero por supuesto entiendo que también tiene, y sobre todo tiene, un sustento científico. ¿Y cómo va a ser el tema logístico, doctor Fernández? ¿Cómo va a Bueno, comenzar esa inmunización masiva? ¿A quiénes van a aplicarse las vacunas? ¿Qué vacunas se van a aplicar? bueno, hay una gran ventaja que tenemos acá y es que vamos a aplicar una vacuna que es la del laboratorio Sinovac, como tú mencionaste. Esta es una vacuna de un virus inactivado. Es una plataforma, digamos, antigua versus las nuevas tecnologías, conocida, segura, que ha mostrado tener una alta eficacia cuando se aplica en comunidad general y que tiene unas condiciones de refrigeración estándar, a diferencia de la vacuna de Pfizer. Vamos a hacer esta inmunización masiva en los mayores de 18 años de estos 4 municipios. Es importante, agregando el tema de Inírida, que aunque Inírida como municipio no comparte frontera, su departamento sí. Y el tema acá no es solamente proteger a los pobladores, sino que el flujo humano hacia el interior del país pasa a través del aeropuerto. Ujú. Eso ya le da un poquito más de sentido Claro, adicional a lo que ya hemos argumentado. Ahora, esta totalmente. inmunización va a ser masiva. Esto significa que en tiempos récord, organizando, por supuesto, a los equipos de vacunadores en los núcleos urbanos, vamos a citarlos para excluyendo solamente a las embarazadas, a aquellas personas que tuvieron infección en los últimos 3 meses y tal vez algunos pocos que tengan inmunosupresión que está contraindicada en la vacuna para este tipo de vacuna de virus inactivado, pues vamos a vacunar muy rápidamente. A un estimado, la cifra tenemos que consolidarla, pero se habla de más de 40.000 personas. Y agrego que no quiere decir que estemos excluyendo de ninguna manera a las personas que viven en esos departamentos fuera de las capitales. Eh, Ahí se buscarán otros mecanismos para otras áreas rurales dispersas, pero la mayor parte de la población está concentrada en estos núcleos urbanos y además es a través de estos núcleos urbanos, como dije, que viajan hacia el interior del país. ¿Cuándo comenzarán? ¿Cuándo tienen previsto iniciar esto que usted dice, doctor Fernández, que será muy rápido en Leticia, en Puerto Nariño, en Mitú y en Puerto Inírida? ¿Cuándo se prevé el inicio aproximadamente? O no sé si hay una fecha precisa. ¿Y cuánto tiempo duraría? Yo prefiero no comprometerme, o sea, sabemos que este fin de semana llegan las vacunas del Sinovac. La otra semana las vacunas deberían estar volando hacia el territorio y uno esperaría que en este núcleo urbano, con un número de vacunadores que no es muy grande,
podría, en el término de un par de semanas máximo, realizar este operativo. Es importante decir que esto requiere el compromiso de los gobernadores, de los alcaldes y de los secretarios. Y yo quiero enfatizar en algo, y es que acá se mencionó de mala fe, lamentablemente, que se nos había olvidado el Amazonas o que solo se enviaron tantas vacunas. Y bueno, lo cierto es que desde hace varias semanas estábamos preparando este plan que no rompe el decreto 109, aunque va a haber una resolución que desarrolle este punto, sino que obedece a uno de los artículos, que es el artículo 6, que dice que bajo condiciones excepcionales se pueden adoptar las medidas necesarias cuando la evidencia científica cambie. Los demás territorios no tienen que sentir que se les está priorizando a unos sobre otros, sino al contrario, que se les está protegiendo y como se beneficia el Amazonas, se benefician los demás. No, pues por supuesto. Doctor Fernández, ¿cuántas vacunas de Sinovac van para esos territorios? El cálculo final lo tendremos cuando tengamos el número definitivo, pero estamos hablando inicialmente de 40.300 de las que van a llegar, pero es probable que ese número se vaya actualizando. También es probable, sabemos que hay población que puede llegar que no está registrada y en este tipo de vacunaciones masivas, pues si se puede acreditar que la persona tiene más de 18 años, pues se aplica. Entonces, el número final puede ser más grande, seguramente como se hacen estos operativos, se envía un número mayor para tener una reserva en caso que sea necesario. El resto de vacunas de Sinovac, te lo explicaba el ministro, van a estar Sí. destinadas en parte para talento humano en salud, que está en municipios más pequeños, a donde la otra congelación no es factible, pero que tienen áreas COVID. Y otra parte, pero esto es algo todavía en discusión, es usarlo en centros de larga estancia, de adultos mayores, es decir, hogares geriátricos, ancianatos, como se llama coloquialmente. Sí, ya lo voy a preguntar en detalle por eso, doctor Fernández, pero me pregunta un oyente que nos ve desde Leticia. ¿Están garantizadas las segundas dosis? La aplicación que se va a hacer seguramente se tendrá que hacer 3 semanas después de la primera. Por supuesto, por las de laboratorios frontera, entonces digamos que es permite generar este bloqueo epidemiológico que llamó el señor ministro. Y es una Mm. vacuna además eficaz y segura. Es muy importante decir que la eficacia es superior al 80% para prevenir enfermedades graves en población general, para que nos dé confianza a todos. Sí, usted toca un tema que es clave. Se han mencionado algunos estudios que hablan de una eficacia un poquito superior al 50% en algunas poblaciones, y esto pues ha generado una alarma que seguramente es injustificada, porque no quiere decir que la vacuna no funcione, sino que tiene unas características específicas. Yo quisiera que nos hablara usted un poquito como experto sobre eso, para llevar un mensaje de tranquilidad. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo, y te agradezco que me la hagas. A ver, lo primero es que las eficacias entre estudios no siempre son comparables. Esa eficacia cercana al 50% que mencionas es una eficacia de un estudio hecho en Brasil en personal de salud. El personal de salud es una población que tiene una alta exposición, no solamente en términos de carga viral, sino en número de pacientes a los que se expone. Entonces, el reto para el sistema inmunológico de la población del talento humano en salud es mayor, de tal manera, lo que llamamos en epidemiología validez externa, es que estos resultados no aplican para comunidad general. En comunidad general, en estudios en Turquía, se ha encontrado eficacias superiores al 80%, y esto para las formas sintomáticas de la enfermedad. Puede ser más alta para prevenir la mortalidad o la muerte. Solo agregaré una cosa, hay una razón además. Nosotros no sabemos, y tenemos que ser transparentes en eso, cómo se comporte estas vacunas con la cepa brasileña. Nadie lo sabe. Pero hay razones biológicas para pensar que esta vacuna en particular, hacer una vacuna de virus inactivado, imagínate, es el virus completo.
mientras que las demás vacunas son partes del virus. Produce una respuesta inmune para muchos antígenos y creemos que sería menos susceptible a las mutaciones de esta cepa brasileña, al menos que la reducción de la inmunidad si lo hubiera sería muy pequeña porque produciría anticuerpos contra el virus completico. Mm. Doctor Fernández, ¿qué va a pasar con las vacunas de Pfizer que estaban previstas inicialmente, particularmente para Leticia, para los médicos de Leticia y seguramente para las otras ciudades capitales? ¿Se van a redistribuir? Sinceramente no tengo esas respuestas, pero yo entendería, son pocas que tendría sentido seguir utilizando en talento humano. En principio, la resolución 168 de 2021 hace esa asignación para estos departamentos, entonces, mientras esa resolución sea vigente, esa asignación pues se mantendría. No tengo información Mm. opuesta a eso. Sí, haciendo cuentas, si se reservaran 50.000 dosis de la vacuna de Sinovac, de las 192.000 que llegan mañana, para esta zona fronteriza con Brasil, nos quedarían más o menos 140, para dar números redondos. De esos 140.000, ¿cuántas se tienen previstas para los hogares geriátricos y ancianatos y cuántas para el personal de la salud, doctor Fernández? Sí, aproximadamente entre 35.000 y 40.000 para hogares geriátricos, pero este dato está por consolidarse y unas Mm, 100.000 aproximadamente para el talento humano en salud. Insisto que esta información todavía no sería final y es algo mm. que es importante que entiendan los oyentes, que se No. puede actualizar. Puede cambiar, claro. ¿Y cómo sería la priorización para esos hogares geriátricos? ¿Sería en grandes ciudades o también serían sitios apartados teniendo en cuenta las características de la vacuna de Sinovac? En el cálculo que ha hecho la Dirección de Promoción y Prevención, habría suficientes para todos los hogares geriátricos del país, según entiendo. Entonces, y en principio esta vacuna se puede comportar bien en cualquier contexto porque tiene Mm, una cadena de refrigeración, como dije, estándar, entonces no habría mayor dificultad. Esto se está considerando, entendiendo que los adultos mayores que están en hogares geriátricos tienen un mayor riesgo a lo que se llaman conglomerados y muchos de esos conglomerados terminan en muertes. Entonces es algo que se está mm, discutiendo y es muy importante decir que nosotros respetamos totalmente el proceso de priorización, porque es la manera que la vacuna llegue primero a los más vulnerables, pero mm. que por supuesto esto se puede actualizar y el decreto lo permite. No, por supuesto, pero además aquí en los hogares geriátricos viven mayoritariamente personas con edades superiores a los 80 años, es decir, que están en esa primerísima primera fase. Pero fíjense cómo es dinámico el plan de vacunación. Comenzamos con una idea y de acuerdo a las circunstancias se ha ido amoldando. Ya estamos hablando de unas vacunaciones masivas en ciudades y esto que usted anuncia hoy aquí es de la mayor importancia. Casi que se prepara una jornada nacional de vacunación en hogares geriátricos por parte del gobierno. Van a considerarse cada uno de ellos porque hay disponibilidad de vacunas. Es un mensaje muy importante también. Es importante, debo decir que la priorización de los hogares geriátricos ya se había considerado, solamente que se había considerado ir a vacunar a los mayores de 80 que son de la etapa 1. Lo que está proponiendo el viceministro Moscoso es que en esos hogares geriátricos, como el riesgo es compartido y son un conglomerado, vacunar a todos los mayores de 60. Ese sería el cambio, pero es importante que en ese caso, digamos que habría un colapso de en ese contexto, de dos etapas contiguas, pero que nosotros hemos mantenido pues y seguiremos manteniendo la integridad del plan de vacunación, en donde hemos comenzado con talento humano y seguiremos en muy pocos días con los adultos mayores. Pero por supuesto, hay condiciones excepcionales, y así lo tienen que entender volviendo a la cepa brasileña, que hay solamente unas 4 o 5 variantes del virus inusuales, aunque hay cientos, más de 1.000 linajes. Estas 4 o 5 son inusuales y que dado que está presente y está en un terreno que es aislable, es que se toma esa medida, pero no quiere decir que se pueda aplicar a cualquier contexto, ni en cualquier momento, ni para cualquier territorio, sino que acá hay una condición excepcional que permite la medida.
Sí. Para finalizar, doctor Fernández, ¿cómo leen hoy ustedes en el gobierno? Obviamente es prematuro, llevamos muy pocos días, pero ¿cómo leen lo que ha pasado con la vacunación? ¿Está dentro de lo previsto? ¿Ha superado las expectativas o está por debajo de lo que se pensaba? Yo creo que esperábamos que esto es una curva de aprendizaje, pero una curva de aprendizaje que no podemos darnos el lujo de tomarnos mucho tiempo, pero creo que los resultados han sido exitosos en el sentido de que en pocos días vamos a terminar las vacunas del primer lote, pero nosotros somos conscientes, hay gente que ha hecho el cálculo de las vacunas al ritmo que vamos, pero esa es una imprecisión porque lo cierto es que conforme abramos a la etapa 2 y más adelante a la etapa 3 y por supuesto la fase 2 que es mucho más masiva, pues es necesario expandir la capacidad de la red de atención de los puntos de vacunación e incluso la actividad extramural. Entonces no puede uno juzgar, digamos, el futuro con lo que está pasando ahorita. Creo que estamos respondiendo al volumen que tenemos. El ministro ha pedido que aceleremos, por supuesto, la vacunación en todo el territorio nacional, pero somos conscientes que conforme el volumen incrementa, pues tenemos que multiplicar por 10 hasta la fase 2 nuestra capacidad, donde seguramente pues vamos a hacer incluso actividades extramurales. Doctor Julián Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy viernes en la noche. Sabemos que está cansado porque esta semana ha sido muy dura, pero ha sido muy importante que usted les explique a los oyentes cómo va la vacunación, qué se espera y sobre todo esta noticia que es muy importante, esta barrera epidemiológica para las ciudades fronterizas con Brasil y lo que se prepara, que seguramente será oficializado muy pronto, es esta jornada nacional de vacunación en hogares geriátricos. Ha sido usted muy amable, una feliz noche y siempre atentos. Muchísimas gracias y un abrazo, Ricardo. Buenas noches. Feliz fin de semana para todos. Llega en segundos. La nube sigue en Blue Radio y en bluradio.com.